empezar el día de hoy, siendo 22 de mayo, 11:35 de la mañana, damos inicio a nuestra clase. Importante pues nada, saludarles, deseándoles que se encuentren bien, que además de eso pues podamos haber aprovechado este tiempo. Recuerden que ya estamos a punto de salir del colegio este semestre, nos queda menos de un mes de clases, que estemos muy pendientes pues de nuestros trabajos, que no nos dejemos colgar y pues bueno, que a partir de ese ejercicio todos y todas pues tengan la posibilidad de ya pensarse el último ciclo de este año y pues obtener su grado académico, que es pues el objetivo que los tiene acá, ¿no? Entonces en ese sentido, nada, saludarles, comentarles que es necesario que ustedes estén ahí como pendientes de lo que estamos haciendo, que no se dejen colgar, tenemos poquitas personas que están entregando sus trabajos, es un grupo bastante grande y pues es importante que no se dejen colgar, importante, importante, ¿listo? Acto seguido vamos a hacer llamado a asistencia, entonces para que por favor estemos ahí como bien atentos, bien atentas. Eh, y bueno, vamos, dice de esta manera. Listo. Entonces ya tenemos lista de asistencia. Anaya Cervantes, Carlos Andrés. Ángulo Hernández, Miguel Ángel. Avendaño, Salazar, Jessica Valentina. Presente. Becerra Alegría, John Alexander. Presente, profe. Listo. Briñe Reina Michelle. Presente, profe. Caraballo Zapata Rubén Darío. Presente, profe. Castro Valencia Daniela. Presente. Clavijo Reina Fabián. Clavijo Reina Fabián. Clavijo Reina Melanie. Ubillo Celis Nicolás. Dávila Álvarez Luis Felipe. Presente. Devia Soto M. Ortiz Derli. Presente, profe. Listo. Fonseca Cardoso Daisy. Fonseca Prada Kevin.
González Fonseca Brenda. Gutiérrez Peñuela Heidi. Presente. Listo. Hernández Prieto Amy. Presente. Elinet Medina. Macías Heidi. Presente. Martínez Michelle. Presente, profe. Martínez López Lianis. Mateus Jiménez Joan. Mateus Jiménez Johan David. Presente. Mendoza Ledesma Heywin. Morales Acevedo Anderson. Naranjo Urrego Alejandra. Nieto García Valentina. Presente, profe. Bien. Ortiz Palomo Brian. Presente, profe. Vale. Remigio Montiel Luis Eduardo. Presente, profe. Gracias. Ríos Arrieta Jordis. Rodríguez Cristancho Angerly. Presente, profe. Listo. González. González. Estoy en Rodríguez Cristancho Angerly. Pero es que ya me habías llamado. Bueno, ahorita más tarde apenas se mide y vuelvo y te confirmo. Rojas Loaiza Fernanda. Rosas Castillo Juan David. Salgado Llanos Juliet Andrea. Presente. Valencia Crespo Jesús David. Presente. Bien. Viera Ruiz Verónica. Zamora Linares Johan Schneider. Hurtado Pinzón Jonathan David. Presente. Barrios Tole Cristian Alexander. Presente. Listo. Ospina Duarte Michael. Ahora sí, las personas que acaban de llegar. Apellido, por favor. ¿Alguien acabó de llegar? Bueno, miremos a ver. A ver, ya tenemos listo. De Soto está por aquí. Derly también está por aquí. Listo. Verónica, listo. Bien. Bueno, entonces, después de haber llamado a asistencia, vamos a lo que nos compete, que es básicamente pues todo lo que estamos
haciendo en estos momentos en clase. Hemos venido trabajando pues alrededor de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Todo el ejercicio de revolución industrial. Y pues bueno, lo último que habíamos alcanzado a hablar era cuál era la causa de la riqueza de la revolución industrial, ¿no? Entonces allá hablamos de la riqueza originaria, los inventos e inventores de la revolución industrial y las consecuencias de la revolución industrial. Entonces yo les había puesto como unos videitos para que viéramos qué era eso, la riqueza originaria, que ustedes pues la mayoría no logró encontrar, ¿sí? Y que a partir de ello pudiéramos desarrollar el ejercicio. En el video pues teníamos ahí como un buen aporte, pero además del aporte me parece clave el tema pues de lo que se venía realizando eh, desde la investigación que ustedes estaban haciendo. ¿Qué les quiero mostrar? Les quería hoy pues concluir básicamente qué era esto de la riqueza originaria. La riqueza originaria nace precisamente en el momento que invaden estos territorios. Entonces la llegada de Colón a América, ¿sí? Termina dándole a la historia un vuelco rotundo. Primero, comprender que la llegada de los españoles a estas tierras americanas fue una casualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos nosotros pensando en cómo era que estas civilizaciones habían logrado hallarlas y nos dábamos cuenta que ellos tenían otro plan, que ese plan era poder lograr ubicar lo que era la ruta de la seda. Buscando esta ruta es que van a estrellarse con el territorio americano. En este territorio americano ya habían muchas civilizaciones, entre ellas las mayas, las aztecas, las incas, las muiscas, entre otras. ¿Qué viene sucediendo? Que esta riqueza originaria se llevó a cabo a partir de la colonización, que fue algo que ustedes vieron en el ciclo anterior. El colonialismo determinó todo un ejercicio de extraer materias primas, sobre todo el oro, la plata y el cobre, para llevarlas a Europa, ¿sí? ¿Quiénes eran los dueños de estas materias? Pues los españoles, quienes dominaban las colonias, sobre todo aquí en América Latina. También lo hicieron en su momento los portugueses. Todo ello resultó en las arcas de Inglaterra o de Reino Unido. ¿Y por qué? Pues básicamente porque ellos sí tenían producción como en ropa. Los primeros desarrollos que se van a dar en la revolución industrial tienen que ver con la máquina de hilar. Esta máquina de hilar genera todo un proceso revolucionario porque ya no hacía solamente una o dos prendas al día, sino que podría lograr de 200 a 300 prendas por día, ¿sí? Entendiendo que ya había un mercado mucho más amplio, una demanda mucho más fuerte y que pues en ese sentido requería de mayor agilidad en la producción de este tipo de indumentarias. Entonces, Inglaterra era quien se encargaba de producir, entonces a quien le pagaban por estos vestidos, a quien le pagaban por todo el ejercicio de muchas cosas que utilizaron los españoles y los portugueses para ostentar, eran traídas de Inglaterra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para que se diera este gran logro de la revolución industrial se requirió un dinero primario, por decirlo de esta manera, lo que llamamos la riqueza originaria. Esta riqueza originaria, entonces, como les vengo contando, hace parte de toda una relación de dominación colonial, donde se explotan los recursos naturales de territorios como Colombia, que era una gran colonia, ¿sí? Que pertenecía precisamente al nuevo reino de Granada. Llevándose toda esta riqueza, se logra la revolución industrial. Eso no es porque hubiera plata, no, es porque se necesitaban unos recursos y esos recursos llegaron de América, de África, colonias europeas. Por eso se potencian y ahora sí entendemos por qué sea en Inglaterra y no en otro lugar del mundo, porque eran los ingleses quienes producían y esto llevó a cabo grandes inventos, como no solamente la producción de la ropa, sino cómo lo transportamos. Entonces empezamos a ver todo el desarrollo en qué, en la locomotora, todo en la máquina de vapor, en el tema de los rieles, sí que se empiezan a desplegar por todo el mundo para transportar la mercancía, ¿sí?
Entonces, importante que ustedes referencien esto porque ya van a darse cuenta que la revolución industrial no fue algo de Europa por allá lejano, sino que tiene que ver con la explotación de los pueblos americanos. ¿Listo? Todo a partir de qué? De la conquista de América. ¿Les queda claro entonces qué es la riqueza originaria? Sí, profe. Listo. Listo. Perfecto. Entonces ahora vamos con el siguiente punto. El siguiente punto, pues ya era como dejar un poquito el tema de la revolución industrial. Para ello, pues habíamos hablado de unos inventos. Yo les acabé de mencionar dos de los inventos más importantes, como lo fue la máquina de hilar o la máquina de tejer, la quieran nombrar. Todo esto pues llevó a un gran desarrollo en términos de producción, ya no producir una o dos prendas, sino producir 500 prendas en la misma cantidad de tiempo. Eso va a generar también todo un proceso de desarrollo económico que vamos a conocer como capitalismo. Además de eso, los inventores, como a quienes encontraban ustedes, por ejemplo, entonces encontramos a James Watt, que fue el inventor de la máquina de vapor, ¿sí? Y pues la idea es que ustedes hubieran logrado, pues a partir de ello y a partir de los videos que les he venido dejando, pues canalizar a todos estos inventos y lo fundamental que fue para este momento de Inglaterra. Y bueno, las consecuencias de la revolución industrial yo creo que todas las tenemos súper claras, porque pues están marcadas en qué, en un aumento de la producción, ¿cierto que sí? Como les decía, ya usted no produce una o dos, prácticamente el papel del artesano pasa a un segundo plano. El artesano era la persona precisamente creadora de diferentes acciones, como en estos casos la ropa o la indumentaria. Entonces ya no se hacía una, dos de una calidad impresionante, un detalle porque era algo único, sino que se empiezan a crear al por mayor. Entonces ustedes ven que ya hay fábricas que hacen pocillos, por ejemplo, y no hace uno ni dos al día, pueden hacer 1000, 2000 al día, ¿sí? Lo que les dé la máquina. Eso tiene que ver con las consecuencias de la revolución, entonces aumento de la producción. Otro, otra consecuencia fue todo ese desarrollo educativo porque se empezaron a necesitar no solamente quienes tejieran, ¿no? Sino también se empezó a necesitar gente que supiera de colores, ¿sí? Entonces empezaron a educarse para saber técnicas en términos de cambiar el color de las prendas de la ropa, por ejemplo. Pero también había gente que hacía todo el tema de la química. Se generó todo un proceso expansivo del desarrollo de la química, ¿sí? Entonces, otra de las consecuencias de la revolución industrial tiene que ver con el desarrollo de la educación en favor, pues, de esta ola industrial. El tercer efecto, consecuencia de la revolución industrial tiene que ver también con la creación de plásticos, de elementos de uso plástico que empezaron a contaminar de manera abrupta nuestro planeta. Entonces, el uso del petróleo, por ejemplo. A través del desarrollo de la química se logra también la transformación del petróleo. Y el petróleo, ustedes se dan cuenta que tiene una cantidad de productos que nosotros manejamos hoy en día y uno de ellos es el plástico. Entonces, todos esos desechos empezaron a generar un impacto negativo en el ambiente. Ahora tenemos emisiones de CO2 por todas las industrias que existen, basadas en el carbón, basadas en la quema, todo el ejercicio de creación de combustibles alternativos. O sea, la revolución industrial marcó el hito de primero un consumo de plástico contaminante de manera pues inconsciente, eso por un lado, y segundo pues el impacto negativo que ha tenido para el ambiente. Entonces ahí vemos varias consecuencias de la revolución industrial. ¿Listo? Comprendiendo esto de la revolución industrial, pues ya tenemos que empezar a entrar a otro mundo, que esto lo veíamos revolución industrial, sobre todo hablábamos nosotros pues del siglo XIX, XX, ¿sí? Hablábamos de 1848, de todo el siglo, ya toda esta cuestión, pues apenas se va acabando el siglo XIX y entramos en el siglo XX y con ya una revolución francesa y una revolución industrial que han construido una nueva idea de Estado-nación, pues van a darse como resultado
una serie de conflictos bélicos en la Europa del siglo XX. Y vamos a dar inicio, pues, con algo que es muy conocido por nosotros, y es la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Así es como vamos a entrar entonces nosotros al siglo XX de la Europa bélica. Una Europa que básicamente que estaba enfrentando, no solamente estaba enfrentando pues el tema del dominio, control de los territorios, sino que hace parte pues también de un ejercicio de expansión. Esto es clave para poder entender la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces los voy a dejar con una pequeña introducción que pues es un video cortico que tenemos sobre qué fue la Primera Guerra Mundial, cómo fue que sucedió, cuáles fueron sus causas, sus consecuencias, que en otras palabras era lo que ustedes tenían que investigar para el día de hoy. Entonces yo les voy a complementar la investigación, pero además de que se las voy a complementar, la intencionalidad es que pues podamos lograr desarrollar pues a partir de la toma de apuntes un complemento a nuestro trabajo investigativo. Entonces les voy a pedir que saquen su cuadernículo, que vamos a entrar al momento de la Primera Guerra Mundial, entonces vamos a tomar apuntes, ¿sí? Que puedan ayudar a complementar la tarea y al finalizar, pues vamos a hacer la socialización con las personas que me entregaron la tarea, ¿listo? Entonces, no siendo más, voy a compartirles mi pantalla. Por favor, alguien que me diga que se escuche y se ve, porque voy a apagar cámara y audio. Antes conocida como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue Ahí se escucha y se ve, profe. una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entente Cordial. Entendimiento cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno.
integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania y así sucesivamente. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático.
Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf, que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Listo. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? Sí, complemente un poco la investigación. Es como la intención que tengamos en estos momentos, que podamos ir complementando nuestras investigaciones. Entonces, con base en lo anterior, pues ya tenemos un poquito más de información, ¿no? Que nos va a permitir, pues, meterle ahí como carnecita, que le llamamos nosotros a la investigación. Es lo más importante. Bueno, entonces, bueno, voy a entrar al Classroom. Estoy aquí entrando al Classroom. Chan, 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 chan. Y nos vamos de una. A ver, pues las personas que han venido estando juiciosas, que han estado ahí como presentando los trabajos. Igual pues chévere, chévere. A mí me gusta porque independientemente de todo, hay bastantes chicos que le están apostando el ejercicio. Entonces, con base en ello y en esas instrucciones que dimos, que era pues investigar las causas de la Primera Guerra Mundial, que quedaron supremamente claras, pero entonces ahora las vamos a seguir afianzando con la tarea: identificar los países en conflicto y las formas en las que se organizaron, identificar los personajes del conflicto bélico, muy clave, e investigar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Vamos a hacer esos 4 primeros puntos. Voy a ir hablando para que la persona que me vaya contando aborde estos 4 primeros puntos. ¿Listo? Yo ahí paralelamente, mientras que van hablando de los 4 primeros puntos, estoy revisando pues el mapa, ¿sí? Y al finalizar hablaremos del concepto de socialismo. ¿Listo? Entonces comenzamos. Tenemos a Jessica Valentina Avendaño Sarazá. Tienes la palabra para que nos aborde los primeros 4 puntos, por favor. Jessica Valentina, ¿está? No, parece que aquí no está en clase el día de hoy. Entonces, pues, le dejamos ahí la nota. Igual recuerden, siempre que bien completo, por favor, porque pues nos están enviando los mapas. Entonces ahí les dejo la recomendación, siempre profundizar en la investigación. Y pues, en el caso de que falte el mapa, pues falta la realización del mapa, ¿no? Listo, entonces continuamos. Se va a listar, por favor. Vamos con Daniela Castro Valencia. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Dale. Bien. Bueno, de las causas Sí. fue la radicalización del nacionalismo, desarrollo exponencial de la industria armamentística, lo que estábamos viendo ahorita en el video, que fueron evolucionando las armas, los submarinos y todo eso. Bueno, exponenciación del liberalismo europeo,
tensiones geopolíticas en Europa, formación de alianzas internacionales, asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y pérdidas humanas y materiales. Esas las causas. Las causas, aunque las pérdidas humanas y materiales eran más como las consecuencias, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a eso sí me quedó mal. Listo, bien. ¿Supiste Vale. cuáles fueron los bandos que se enfrentaron? Los bandos, la Unión Alemana, conformada por una unidad germánica y sirvió para... ¿Ese es el segundo punto? Sí. Sí, segundo punto. Sí, la Unión Alemana. ¿Y qué más? Sirvió para contener a Francia temporalmente. Eso fue lo que me Listo, vamos a apareció. profundizar en esa porque creo que es clave tener el mapa, ¿no? El mapa con Ah, sí, quiénes el fueron. mapa sí faltó. Listo, si te faltó el mapita, entonces para que por Sí, favor estemos ahí pendientes. vale. Bueno, muy bien. Ahora, dice Fabián Clavijo Reina, pero no vino a clase. Ujú. Y lo mismo pasaría para Melanie Clavijo. Sí, claro. Ah, profe, sí, yo sí lo puse, qué pena. No ¿Pusiste? lo leía ahí bien. La Triple Alianza, formada en Ah, muy 1862. bien. Y en esta se encontraba Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y sin embargo, Italia no brindaba su apoyo, pues no brindó su apoyo a la Triple Alianza Perfecto. y la Triple Entente, Eso. Entonces vamos establecida ahí con... en Muy bien. 1907, conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Eso, si lo viste que es distinto a lo que me estabas Claro. contando. Bien, No, sí, es que bien, solo leí el primero, sino como no le puse ahí unos puntos ahí todos raros. Bueno, eso, profe. Ya. listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con Luis Felipe Dávila. Luis Felipe Dávila está. Listo. Parece que no está. Ahí me colocó una serie, pero no me entregó el mapa. Lo mismo. ¿Listo? Pendientes ahí con lo que envían, intenten enviarlo completo para que de esa manera pues tengamos ahí como el ejercicio. ¿Listo? Eh, bueno, entonces vamos con Derly Tatiana. Derly, ¿estás por acá? Sí, señor. Ay, Listo. Ayúdanos, por favor. Vamos entonces pues, profe, vamos a desarrollar los 4 puntos. Entonces, la idea es que los puedas ir contando en la medida de las causas, quiénes fueron sus actores, cuáles fueron las potencias que se formaron y a partir de ello las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, dale. ¿Listo? Derly, ¿estás por acá? Mm, bueno, me dice Derly que no puede participar. Bueno, entonces aquí le vamos a ayudar, vamos a ver qué colocó. Dice de esta manera, tiene causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces va colocando que
El nacionalismo plantea la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía. Dice que, venga a ver, me habla de las consecuencias, pero nos hace falta las causas. Bueno, y la definición de los, no nos deja ahí el pedacito de que es la triple entente y la triple alianza. Listo. Entonces, bueno, la misma de siempre. Hay que profundizar pues el ejercicio, ¿sí? Además de profundizar, falta el mapa. Recuerden que el mapa prácticamente es la mitad de la nota, ¿no? Y pues nada, tienes problemas técnicos para poder conectarte. Listo. Bueno, continuemos entonces con Daisy Alejandra Fonseca. Daisy Alejandra Fonseca se encuentra. Vamos a ver. Daisy Alejandra Fonseca, según mi lista, venga a ver quiénes se encuentran acá. No, parece que no, definitivamente no vino a clase según la asistencia. Brenda Juliet González, ¿estás, Brenda? Brenda Juliet González, para que por favor nos ayudes con los 4 primeros puntos. Sí, profe, deja. ¿Sobre qué, profe? Sobre los 4 primeros puntos de la tarea. Profe, ¿me puedes decir cuál tarea? La tarea de la Primera Guerra Mundial. Ah, ok. Uno de los puntos era causas de la Primera Guerra Mundial. Sí, dale. Entonces, yo puse radicalización del nacionalismo, desarrollo exponencial de la industria armamentística, expansión del imperialismo europeo, tensiones geopolíticas en Europa, formación de alianzas internacionales, asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, pérdidas humanas y materiales. Pues yo puse guerras y conflictos activos, pero eso no estaba ahí, o sea, yo lo agregué. Listo. Sí, ahí estoy viendo. ¿Y cuáles eran los países o los bandos que se estaban enfrentando? Concepto del conflicto bélico, personajes del conflicto, ¿dónde están los actores que participan? Bueno, es que eso yo me lo sé, pero no los puse. Según lo que sé, estaban los aliados y los otros, Ay, se me olvidó el nombre. Pero no, yo no los puse. Porque acá yo tengo es otra cosa. Sí veo, sí estaba revisando tu tarea y veo que terminaste haciendo otra consecuencia. Bueno, listo, no hay rollo. Igual importante que mantengamos los puntos que pedimos para que de esa manera no nos perdamos en la conversación de la clase, ¿listo? Vale, profe.
Listo. Entonces, en estos momentos vamos con Heidi Lorena Gutiérrez. Presente, profe. Listo, ayúdanos con esos puntos que estamos pidiendo, por favor. Pues, profe, yo averigué que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. Muy bien. Por una vez estaban las potencias centrales a la Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austro. Austrohúngaro. Sí, y el otro estaba por la Triple Entente, Francia y Reino Unido y Rusia. Eso. Entonces, por un lado, la Triple Alianza, que eran básicamente los imperios, ¿no? Recuerden que la Primera Guerra Mundial también tiene como base que es el fin de los imperios. Entonces estaba el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Alemán, y se enfrentaban con la Triple Entente que eran Francia, Reino Unido y Rusia, que es algo bien interesante porque Rusia y Francia e Inglaterra, y entre Francia e Inglaterra han sido enemigos históricos, entonces importante ver la historia que terminó uniendo a tres enemigos en una lucha en común. Muy bien. ¿Cuáles fueron esas consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Heidi. Espera, profe, ya. ¿Cuáles fueron las primeras causas? Consecuencias, consecuencias. Ya, espérame un momento. Lady, 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 Lady. No, profe, no lo encontré ahora. Bueno, igual también estaba revisando el mapa. Es importante que revises el tema de las convenciones, porque al final dejas por fuera a los más importantes, que es la Triple Entente y la Triple Alianza. O sea, solo los mencionas aquí, pero si yo los leo, no entendería las convenciones. Cosa que sí hiciste, por ejemplo, con imperios centrales, países neutrales, pero pues realmente no los necesitábamos tanto como definir quiénes era la Triple Entente y quién era la Triple Alianza en el mapa. ¿Listo? Entonces, para que por favor mejoremos ahí el tema del mapa y las convenciones. Bueno, vale. ¿Listo? Entonces continuamos con la serie de preguntas que les estamos realizando. Vamos con Heidi Macías. Heidi Macías parece que no está. ¿Listo? Entonces, acto seguido, Heiwil Mendoza. Heiwil no se encuentra. Bueno, Anderson Morales. Anderson. Listo, parece que Anderson tampoco se encuentra. Juliet Salgado. Sí. Listo, Juliet. Entonces ayúdenos con los 4 puntos, así como han venido haciendo tus compañeros. Guerra Mundial, la primera. Sí. Espera, pues. ¿Las causas? Sí. La radicalización del nacionalismo, desarrollo exponencial de la industria armamentista, espacios del imperio europeo, tensiones geopolíticas en Europa, conflicto franco-alemán, conflicto anglo-alemán. No sé por qué me aparece.
Formación de alianzas internacionales, la Unión Alemana, la Triple Alianza, la Triple Entente. Entonces, ¿la Triple Alianza está conformada por quiénes? Está conformada, la Triple Alianza, profe, sí se formó en 1882. En este inicialmente se encontraban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Listo, ¿y cuál es la otra? La Triple Entente, ¿quiénes la conformaban? Establecida en 1907 contra Alemania. Los países que la conformaron originalmente fueron Francia, Rusia y Gran Bretaña. Perfecto, ¿y cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Pérdidas humanas y materiales, firma del Tratado de Versalles, consecuencias económicas, consecuencias geopolíticas, consecuencias ideológicas. Listo, entonces prácticamente si tú me dices Tratado de Versalles, algo que nadie ha tocado, ¿quién ganó la guerra? Versalles, apenas ¿La Triple Alianza o la Triple Entente? eso sí. ¿Quién la ganó? Tratado de Versalles. No sé, profe. Bueno, listo, vamos a ver qué nos van desarrollando por acá. ¿Listo? A ver, continuamos entonces con Jesús David Valencia. Bueno, Jesús dice que tiene problemas, entonces Verónica, dímelo. Ah, bueno, ya tiene problemas con el tema de el micrófono. Listo. Entonces, sí, efectivamente quien gana esta guerra, recuerde, entonces, por un lado, vamos a encontrar la Triple Alianza, que ¿quiénes eran la Triple Alianza? Pues terminó básicamente siendo conformada por los imperios, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Alemán, ¿sí? Y que también determina el fin de los imperios. Entonces eso quiere decir que quienes ganaron la guerra fue la Triple Entente, que eran los que estaban vinculados con Alemania, los que estaban en contra de Alemania, que era Francia, Rusia y Gran Bretaña. Por lo tanto, el Tratado de Versalles, pues básicamente es el tratado que le genera las condiciones al perdedor de la guerra, o sea, a Alemania, ¿sí? Le condena toda esta dinámica, lo pone a pagar la guerra y para ello embargan todo el ejercicio del hierro, ¿sí? De las industrias alemanas y a partir de ello es que se va a generar la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, clave que tengamos ese ejercicio ahí bien presente. Esto fue la Primera Guerra Mundial, un escenario pues de conflicto que más que haya sido por la muerte del archiduque, tenía más unos temas netamente territoriales, poder llegar a posicionar pues la expansión territorial, un control por Europa que tendría que ver con un control por el mundo, todos esos intereses alrededor de esa guerra armamentística que se estaba llevando a cabo pues en Europa para el control del mundo y pues obviamente vemos aquí el papel de los diferentes países y sus causas, ¿no? Entonces, importante que vayamos a revisar todo lo que tiene que ver con la Revolución Rusa para que logremos comprender un poco este giro que hay y después de haber visto que Rusia, Francia e Inglaterra se encontraron en un mismo bando, pues la historia va a cambiar. Pero para ello, importante que sigamos leyendo, sigamos aprendiendo, ya saben, pónganse al día. No siendo más, pues me despido de ustedes, quedo atento a sus comentarios y voy a darle por finalizada la grabación. Muchas gracias entonces por
por asistir y nada, salgan a descanso, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe.